Tardes a nuestro querido auditorio del programa En Honor a la Verdad. Hoy, 2 de mayo del año 2019, en el cual tengo el gusto y el placer de contar, como siempre, con los conocimientos, la sabiduría y la experiencia, doctor Pavel Rodríguez Quesada. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Vamos a empezar, doctor, porque el tema es bastante amplio. La reforma en materia de Ley Federal del Trabajo, que se publicó el día de ayer, 1 de mayo del 2019, toca algunos puntos. Se ha dicho que son 5 o 6, sin embargo, pues en el escrutinio que hemos realizado, pues hemos encontrado que son muchos más, ¿no? Sin embargo, creo, doctor, que esta reforma, los 5 o 6 puntos que se ha dicho en la prensa, pues los toman de forma muy genérica. Me gustaría que nos explicaras, doctor, qué es el trabajo, cuál es el fundamento constitucional y legal para entender un poco la magnitud de esta reforma, doctor. Sí, doctores, es muy importante. Tenemos que redeterminar. Estamos en la cuarta transformación. Tenemos que redeterminar qué es el trabajo. El trabajo está establecido, por supuesto, doctor, en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Pero, ¿qué dice la Constitución? Bueno, pues dice en el artículo 123 que el trabajo debe ser no un artículo de lujo, sino una necesidad básica, dice el artículo. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Es decir, uno trabaja y uno tiene trabajo para efectos de satisfacer las necesidades mínimas de un padre de familia o de una madre de familia. El artículo tercero, ya con los cambios que se publicaron el día de ayer, que el día de hoy ya están vigentes, dice, el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres. Para obtener su igualdad ante la ley, debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes. Es de interés social garantizar un ambiente libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Es decir, el trabajo es lo más dignificativo o dignificante en el ser humano, porque se supone que con lo que obtenemos con la prestación de los servicios coordinados, tenemos para satisfacer nuestras necesidades mínimas. Doctor, ¿cuál es el salario mínimo vigente? Antes de, tendríamos que aclarar que hace algún tiempo, doctor, acuerdo y te cito, hablabas de ASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuando fijaba 2018 hacia atrás. No estoy eximiendo este nuevo aumento salarial, pero era correcto afirmar que el foro te seguía cuando afirmabas que tendría que ser desaparecido por inconstitucional, por violar el artículo 123 constitucional, porque los aumentos salariales anuales que llevaba a cabo, se supone que dentro de la investigación, el análisis durante el año subsecuente pasado, para aumentar el salario mínimo, iba a ser el suficiente, que era entre 1.50 y 3 pesos
anuales, ¿sí? El último salario que tuvimos con Asami antes de la llamada cuarta transformación fue de 88,36 centavos. Actualmente está en 102, 2019. Y acuérdate que las zonas fronterizas aumentaron un poco más para la competitividad internacional con Estados Unidos, quedó en 176,72 centavos. ¿Qué significa esto, estimados? Bueno, simple y sencillamente que el salario mínimo es contrario a la Constitución. Si es contrario a la Constitución, por lo menos algún economista que nos diga cuáles son las fórmulas matemáticas, cuáles son las bases y los sustentos socioeconómicos para determinar que con 102 pesos padre de familia puede satisfacer todas las necesidades de su, poniendo sin conceder que fuera uno como descendiente más su esposa. Quisiera que alguien se atreviera a decírmelo de frente y aclararles a ustedes a ver si con 102 pesos se puede subsistir en este subsistema. ¿Qué es lo que queremos darles a entender? Que todas estas reformas, si estas reformas laborales no están encaminadas a tener un sistema tal, pues no sirven. Les ponemos un ejemplo. Se acaba de hacer precisamente las modificaciones a la ley del Seguro Social y todas estas cuestiones para que las que prestan servicios en los domicilios, en las casas, puedan tener su seguro social. Y esto me parece bien. Me parece bien porque ellas tienen un trabajo subordinado y reciben un dinero y está muy bien que tengan seguridad social. Doctor, pero ¿qué pasa con nosotros los profesionistas? Una trabajadora social, si bien es cierto, no tenía antes oportunidad de tener seguro social, pues no pagaba contribuciones. Y nosotros los profesionistas pagamos contribuciones, damos a este país lo que necesita para su soporte y no tenemos seguridad social, doctor. ¿Qué opinas? Primero, somos la base tributaria cautiva. Segundo, las trabajadoras del hogar, en las labores domésticas, si bien es cierto, no todas, hay que rescatar algunos patrones, doctor, que sí las tenían de darse en el Seguro Social por convicción, por dignidad, por gusto, por el apoyo, por sentirse dentro del marco de derecho. Sin embargo, el análisis que acabas de hacer, doctor, muy puntual, me parece exageradamente crudo, pero muy real, ¿sí? Las trabajadoras del hogar ahora tendrán el beneficio, una ley del orden público de interés social, que es la ley federal del trabajo, pero esto es discriminatorio porque no hay un sistema universal en México que dote a todos. Ojo, las trabajadoras domésticas o del hogar no presentaban su declaración anual como lo haces Ni tú, como están lo hago obligadas. yo, ¿sí? ¿Qué sucede? El soporte está en la base cautiva tributaria y entonces es válido la inclusión, ¿sí? Pero esa inclusión, al tratar de ser tan evidente para un sector que quizá ha sido olvidado, tienes a excluir a un sector como es, insisto, la base trabajadora, porque se preguntará nuestro auditorio y nos dirá, oye, pero pues si yo trabajo en Hacienda, tengo seguridad social. Yo trabajo con un patrón en una empresa privada, también tengo seguridad social. Pero ¿qué sucede con los trabajadores independientes? ¿Sí? Que aún sin tener una relación de subordinación, pues forman parte del grueso de la población. Y este grueso de la población, generalmente si hablamos de sueldos similares a salarios o por honorarios, ¿qué significa? Y es donde parte, creo yo, la discriminación. Significa que es la base, insisto, de las contribuciones con que se sostiene y se mantiene este país. En efecto, una de las cuestiones de que adolece esta reforma del día de ayer
Diario Oficial de la Federación, es precisamente la necesidad de que todos los que pagamos contribuciones tengamos seguridad. Mientras esta problemática no se mejore, seguiremos insistiendo que todo es para maquillar. Vamos a ver la seguridad social en mayor amplitud la siguiente sesión para ver sobre todo las cuestiones procesales en materia de despidos injustificados, etcétera. Esta ley, esta reforma, viene exactamente diseñada en el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2024 que presentaron el día 30 de abril 2000. Y en su política y gobierno dice garantizar empleo, educación, salud, bienestar. Al garantizar empleo, no se dice que el empleo debe de cumplir con el artículo 123 constitucional. Dice garantizar empleo, educación y salud mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión y la infraestructura. Me parece muy bien, pero empleo, ¿con qué márgenes? Volvemos, insistimos. Una verdadera muestra de economía, de diseño económico, es el que necesitamos para saber cuál es el salario mínimo que debe ser suficiente para pagar alimentos, pasajes, alquiler, gas, luz, teléfono, etcétera. Nadie vive con 102 pesos. Hay que buscar otras opciones. Las personas que ganan esta cantidad tienen que ver de qué manera lícita o ilícita se hace para poder subsistir ellos y sus familias. No nos quejemos que la delincuencia esté tan alta con los salarios de miseria que se perciben en el Estado mexicano. Correcto. Además, habría que sumarle, doctor, el fomento directo del comercio informal, y no solamente me refiero a los que venden literal, los que estaban en eje central hace mucho tiempo, no solamente me refiero a eso, también esto abona a difundir, es un antónimo de lo que vendría siendo la apología del mismo delito, porque si te pones a pensar que entre trabajar dentro del marco de la ley, dentro del Estado de Derecho, sin ver retribución, porque lo que podría ser retribuido para las personas que sí aportamos o estamos cautivos, se dispersa entre la gente que no está activa. No estamos en contra de apoyar a las clases sociales bajas. Sin embargo, tendría que haber o tiene que haber una forma en la cual tienen que formar parte del Estado de Derecho. Quizá no de la tributación, pero sí del Estado de Derecho, porque estando dentro, indirectamente tendrán, cuando generen un ingreso, ser parte del mismo. Otra cosa, doctor, si me permites, estaba leyendo el Plan Nacional de Desarrollo y me regreso al artículo tercero que hiciste favor de leer hace un momento, donde tampoco me cuadra porque habla de bienestar. El bienestar se convierte en el bienestar social como un derecho humano, que no está legislado, pero existe, y habla también el artículo tercero reformado en esta ley de la dignidad de los prestadores de servicios en general cuando hay una relación de subordinación. No hay concordancia entre lo que puede decir el Plan Nacional, que es sexenal, y lo que está diciendo la reforma en materia laboral. En efecto, a esta reforma, debemos decirlo, tiene algunas cuestiones buenas. Una de ellas es la desaparición de las juntas locales y federales de conciliación. A todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de asistir como gigantes a estos juicios, nos damos cuenta de la problemática en la cual estamos. Tenemos asuntos de 2013 y no podemos pasar de la audiencia de conciliación, Sí, doctor. sí.
Esto significa que existe discrecionalmente favores hacia determinadas causas. Lo bueno es que con la reforma, ya en el 2023 no va a existir una sola junta, esperemos, de conciliación de arbitraje en materia local y federal, que les vamos a dar, por supuesto, la oportunidad de escuchar hasta cuándo estarán vigentes. El problema no es ese. El problema es que vamos a iniciar con juzgados federales y locales en materia laboral, pero con una serie de requisitos. Mira, doctor, hoy en día acudir a la conciliación significa pérdida para el trabajador. ¿Por qué? Porque por la costumbre, si se llega a la conciliación, es el 50% de lo que debería él de recibir de manera legal. En algunas ocasiones hasta menos, porque dicen o lo tomas ahorita o en 3, 4, 5 años que tú ganes tu juicio, pues ya desaparecí la empresa y desaparecí los activos y no va a haber manera de que tú me cobres. Doctor, ¿qué consideras tú dentro de la política económica, de la política laboral? ¿Qué consideras tú que debe ser el principal posicionamiento de nuestro presidente como supremo poder ejecutivo para poder equilibrar, ser vigente la dignidad humana empezando por el trabajo? Creo que este tema era un boom con esta reforma día de ahí publicada de la Federación. Sin embargo, esto viene arrastrándose hace mucho, doctor. Encontramos en el proyecto, bueno, en la ley, ya no es proyecto, en el proyecto, en la ley en la reforma de la Ley Federal del Trabajo, la obligatoriedad, salvo dice que el procedimiento no lo establezca. El procedimiento ordinario, el procedimiento especial, y regla general en todos los establece, de asistir, agotar previamente. No es optativo, es agotarlo. Entonces ahí caemos en lo que acabas de decir. Vamos a regresar a un modelo donde desde el mismo Estado de Derecho, desde la misma norma, la misma Ley Federal del Trabajo, te obliga a, ¿sí? Y ya sea para de verdad cumplir con la negociación y un buen acuerdo y realizarse por escrito y que sea cosa juzgada y se cumpla, o simplemente para retardar los términos, porque una vez iniciado la solicitud de conciliación, se suspenden los términos. Y entonces, pues si eran 2 meses, pues van a ser 2 meses de conciliación, ¿sí? Y lo que se requiere en este trámite va a ser que te expida, haya o no negociación, vaya o no vaya, aparte, cada que en este caso tendría que ser el patrón, tu constancia de agotar el procedimiento de conciliación como requisito sine qua non, ¿sí? Esto es grave. Sine qua non para llegar al procedimiento laboral, sabiendo que en un alto porcentaje los patrones en los procedimientos hasta el 30 gentes con la ley anterior ante las juntas de conciliación buscaban casar la obligación. Más si recordamos, doctor, la reforma de 2013-2011, donde se limitan hasta 12 meses de salarios caídos, que podrán, no significa que sean 12 meses, podrán ser hasta 12. Y entonces, conclusión, pareciera que no hay un avance. En efecto, no se tocó el fondo, se tocó la forma. Doctor, en el artículo transitorio 18º de esta reforma, se establece como prioridad, como base y sustento de toda esta parafernalia, que es para abatir el rezago. Entre más casos tengan los tribunales, las juntas, cualquier tipo de tribunal de primera instancia o federales, entre más casos existan, doctor, significa que los patrones
no están cumpliendo con el derecho. Es decir, una cosa es que válidamente puedan ellos invocar, ¿no? Puede ser hasta injustificado, pero pagando las prestaciones a las que está obligado. 3 meses de salario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él es el propietario de la empresa. Él es el que pone el capital y él es el que decide si la persona le sirve o no le sirve. Simplemente lo despide injustificadamente, paga. Y se acabó. Así es, sí. El problema de que lleguen por lo menos a las juntas, hoy juntas de contrataje locales tanto federales, que se haya incrementado exponencialmente, significa, doctor, que la parte patronal no está dignificando el trabajo. ¿Qué opinas? Pues al contrario, Sensu, pareciera que esta limitante, porque recuerda que los juicios laborales antaño, realmente la ganancia no era la indemnización constitucional ni las prestaciones laborales, sino los salarios caídos. Entonces, si hacemos un análisis doctrinal, filosófico, doctor, ¿en qué rama del derecho se encuentra el derecho laboral? En la social, donde se busca, ahora llamamos dignificar al patrón, perdón, al trabajador versus al patrón respecto a la prestación de servicios. Eso de que el trabajador debe tener un trabajo digno, un lugar salubre, siempre ha existido. La realidad es que en la práctica no sucede así. Inclusive, al día de hoy, con tantos derechos humanos, ¿sí?, los mismos patrones siguen sin cumplir y los trabajadores siguen sin exigir. ¿Por qué? Porque el patrón tiene algo que el trabajador no tiene y lo hace trabajar en los lugares inhóspitos y absurdos a veces. Es el dinero. En definitiva, creemos que si no se toca, en definitiva, cómo dignificar al trabajador, estamos dando palos de ciego. Esta reforma va a suceder lo mismo que con la reforma del 30 de noviembre de 2012. Aquella gran reforma se decía que se iban a acabar los rezagos, que ya no iba a quitar, más bien que iba a quitársele a las personas, a los abogados, el negocio, porque ya no iba a haber salarios caídos de 10 o 15 años que supuestamente llevaban a las empresas aquí. Nada de eso sucedió. Al contrario, doctor, se incrementaron los juicios en materia laboral por despidos injustificados. Así las cosas, el Plan Nacional de Desarrollo, la Constitución, los tratados internacionales, la Ley Federal del Trabajo, no se encuentran sustentadas en la dignidad del ser. Ustedes ya deben de saber qué es ser digno. Ser digno es tener trabajo, ganar para poder mantener los desafíos que enfrentamos día a día. Si no se tiene, no se gana lo suficiente, entonces necesariamente la edad se ve acabada, se ve acotada, se ve superada. Eso tiene décadas en el 123. Entonces, ¿qué significa? Que todos los anteriores presidentes de la República menoscabaron e incumplieron con la Constitución. Dirán por ahí algunos economistas, doctor, que si se sube el salario mínimo va a causar inflación. Yo, doctor, pregunto si lo que genera la economía es el trabajo, la generación de riqueza o es el trabajo, ¿cómo es posible que digan que vamos a tener una... ¿Cuál es tu opinión, doctor? Mira, si fuese cierto, un economista como mienta que aumentar el salario mínimo va a crear inflación,
Pues si no se ha aumentado el salario mínimo, doctor, la lógica es que tendríamos que tener al día de hoy un superávit. Porque no, si la regla es aumenta salarios, aumenta inflación, no has aumentado salarios, el salario ha perdido el poder adquisitivo desde hace 30, 40 años. ¿Sí? De hecho, en una reunión que tuvieron ayer, fue pública, del presidente de la República con la Coparmex, si mal no recuerdo, se hablaba de que el salario tendría que estar mínimo en 360, 260, 360 pesos por día. por día, claro. Y entonces, el punto medular es a todos aquellos que han dicho, el gobierno, lo dijo, recuerdo, Cáncer, director, el gobernador del Banco de México, pues yo no he visto el beneficio ni siquiera para las personas que tienen un ingreso mayor a un salario mínimo diario, que ya es mucho decir en México por el gran índice de pobreza y de extrema pobreza que vive, doctor. Sería interesante que también un economista nos dijera cómo se puede causar inflación. Es decir, tenemos X billones México de creación de riqueza. Por lo menos debe ser 4,5 billones de pesos o lo que tengamos a disposición en las arcas públicas. Bien, pues parte o la gran mayoría de esos billones quedan en manos de los poderosos en lugar de que se distribuyera de manera equitativa en cuanto hace a los salarios. Entonces, dicen, va a haber inflación si el dinero va a parar a los trabajadores, pero no hay inflación si va a parar al bolsillo de los grandes empresarios de este país. No nos engañen, no nos quieran vender argucias baratas, falsas. Lo que debe hacer el empresario es aumentarle el sueldo y que bajen un poco ingresos. Tiene derecho a ganarlos, lucha por ellos, pero tampoco para llegar al extremo del esclavismo laboral. ¿Sí? El esclavismo laboral. ¿Qué opinas, doctor? Primero prohibido por la Unión Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, a contrario censu, doctor, sería válido plantear en la siguiente postura. Si los empresarios acaudalados de este país detienen, guardan el dinero, inclusive lo sacan del país y eso no genera inflación, pues los trabajadores no tienen forma de mover el dinero abajo. Entonces, eso es lo que se busca, generar movimiento en la economía. Entonces, la lógica es que le des a los que lo mueven, ¿sí? Porque las gentes trabajadoras no tienen los millones de pesos para irse al extranjero o para guardarlos fuera del extranjero, a cambiarlo a divisa para tener un plus en sus ganancias. Ellos lo que quieren es comerciar y ese comercio básicamente se sustenta en la alimentación. Y ya cuando sobra, pues tendrán quizá un lujo, ¿no? Para ir al mismo cine. Vemos que hay películas, cartelera actual, generaron en una semana 8.8 billones de pesos. Estás hablando de los 4 billones de pesos en México al año. Suena, pues, absurdo. De los billones que hablamos es el presupuesto que se tiene anualmente a disposición para poder ejercer el fiscal. Pero, ¿a qué me refiero con esclavismo laboral? Ciertamente los tratados internacionales dicen que en México está prohibida la esclavitud, pero debemos de tener en cuenta el derecho al trabajo, derecho humano. Digamos que es vital para detentar cada uno nuestra dignidad. Pero ¿qué pasa si yo Estado voy acotando los ingresos de los trabajadores, los voy empobreciendo y entonces ya no es suficiente lo que ganan por su jornada laboral? En ese momento se convierte en esclavismo laboral. ¿Por qué?
porque estoy trabajando ya no para satisfacer mis necesidades básicas, sino para Sí, subsistir en condiciones claro. precarias. El esclavismo laboral se acaba cuando las personas, cuando los trabajadores ganan lo suficiente para mantener gastos mínimos. En ese caso, ya no sería esclavismo, no estamos hablando de que están en disposición de ejercer sus derechos alimentarios, sus derechos culturales, sus derechos educativos, derecho a tomar agua asequible, buen precio, derecho a vestir, su derecho a detentar economía, La vida digna. una vida digna. Doctor, si esto no está pasando, ¿qué necesitamos entonces para que se acabe el esclavismo? Bueno, primero, considero que es diversificar el ingreso, nivelarlo, sustentarlo, doctor, en la inflación, porque, por ejemplo, los bancos te cobran una comisión, no estaba adquisitivo de las personas. Vas a pedirle un préstamo al banco porque quieres, lo necesitas. Y el banco tiene sus reglas, el banco genera riquezas, y entonces este esclavismo del que hablas, indirecto, cuando llega la gente al banco o a una institución de préstamo a solicitar dinero para subsistir, se convierte en objeto de generación de riqueza, de ya sea el patrón o en el caso particular de la institución por la cual asistes para tener un préstamo y tener, a veces hasta para tener salud, doctor. Mientras los trabajadores y mientras el grueso de la población no tenga un servicio de seguridad social que además sea operativo, que sea de paso, ISSSTE y el IMSS dan un servicio al nivel tercermundista que nos encontramos, con fallas, con insuficiencia de camas, con falta de pago, con un pago mínimo por sus trabajos. ¿Cómo podemos decir que vamos a dignificar mexicanos y en el fondo de una reforma laboral publicada el día de ayer, 1 de mayo, no se encuentran estos mecanismos? Doctor, tú tienes el dato exacto. ¿Cuántos artículos se modificaron el día de ayer? Y en ninguno de ellos vemos cómo se va a dignificar el trabajador. Más o menos 550. Prácticamente nueva legislación laboral. Una nueva legislación laboral con la circunstancia de que vamos a tener tribunales en materia de trabajo, los cuales van a iniciar precisamente sus labores en muy corto tiempo. En este corto tiempo, el cual vamos a ver el siguiente Sí, ya más a programa, detalle. se los vamos a tener a detalle. Nada más les podemos decir que los tribunales laborales locales entrarían en funciones el 2 de mayo del año 2022. En tribunales locales federales, laborales federales, a más tardar el 2 de mayo del año 2023. Algo que pase con la ley de, como lo pasó con la ley de amparo, doctor. ¿No? Es, es importante decir que esta es la primera cita que nos dan. Pueden modificar los artículos y pueden pasar otros 2 o 3 años antes de que entren en vigor. Pero lo importante de este espacio que tenemos es denunciar y decirle al presidente de la República: señor presidente, creemos que usted tiene buenas intenciones. Creemos que este sistema que usted pretende para este país debe ser suficiente para todos los mexicanos en el trabajo. Señor presidente, pero le pedimos que no se le olvide
de Estados Unidos mexicanos, hacer efectivo el artículo 123 que establece que el salario mínimo será suficiente para sufragar de familia los gastos mínimos. Mientras esta no sea una realidad, señor presidente, no vamos a abatir los índices que las personas ganen ese dinero, menos como son los jornaleros agrícolas, doctor, no tienen de otra más que hacerse o allegarse de los ricos, como sea, de ser dentro de legalidad. ¿Qué opinas, doctor? Claro que sí. Pues es casi una realidad, doctor. En lados, de verdad, no llega, nunca ha llegado el programa desde Solidaridad, bla, bla, bla. La gente tiene que comer y de verdad ve la necesidad de acercarse o de recibir el apoyo de actos ilícitos de personas que no son precisamente empresarios registrados ante Hacienda y bla, 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 y busca su sustento. ¿Qué sucedería si las personas que están arando la tierra dijeran que no? Esa es nuestra realidad en el país, es que entre más se reforma la ley, como es el caso de esta, que tenga buenas intenciones. Pero una cosa es lo que dice la norma jurídica, que podría ser que está bien, ¿sí? Y otra, los operadores de esto, porque ya veremos en el siguiente programa los términos que establecen y son muy cortos, son más cortos que en un juicio civil, familiar o mercantil, cuando en la realidad es que al día de hoy cuando presentas tu demanda laboral, doctor, te tarda no 3 días, ni 5, ni 8, ni 2 semanas en admitírtela, ¿sí? Entonces, el personal operativo, el que aplique la norma en materia laboral, debe ser gente capacitada. Y por lo que establece esta reforma en materia procesal, me parece que una de dos, o las funcionarios que están llevando a cabo, los servidores públicos que están llevando a cabo al día de hoy los juicios laborales desde el presidente de la Junta hacia abajo, o evolucionan, o creo que no serán contratados. Entonces, eso va a generar otra consecuencia, porque bien es cierto, tu desempeño laboral no te va a permitir continuar. Te imaginas a una persona, y con todo respeto, porque hay mucha gente que sí labora, sí lo hace con amor al trabajo. ¿Te imaginas a un funcionario, servidor, secretario de acuerdos, que esté dictando un acuerdo al otro día en las juntas laborales actuales? No, esto nunca sucede. De hecho, los acuerdos y los laudos y las resoluciones a los incidentes pueden tardar meses y años. Esto atenta contra el principio básico de protección de expedientes que debemos todos irnos dentro. Sin embargo, doctor, hablando de derecho, bueno, el derecho no es otra cosa más que la herramienta que tiene la macroeconomía y la política para ejercitar. Hubo cambios también en materia, ¿no? Al parecer, beneficia a ciertos personajes como Napoleón Gómez, maestra Elbester Gordillo, en el fondo. Bueno, política, todo es posible, pero para que la política sea efectiva, debe de modificarse la ley. Al detentar el poder político y el poder macroeconómico, de arriba, el presidente y los grandes empresarios son los que hacen y deshacen la ley. En esta expectativa no nos queda más invitarlos para que la próxima sesión veamos los nuevos
tipos que se establecen en cuanto a la ley, las nuevas directrices, los nuevos tiempos, las nuevas autoridades, los nuevos procesos, los nuevos procedimientos, la estructura que tendrá toda esta parafernalia llamada reforma laboral. Doctor, ¿alguna situación que se nos haya ido por lo menos en cuanto a dignificar el trabajo? Mira, tocaste el tema de los sindicatos. Resulta que la reforma propone que la votación sea libre y secreta. Sin embargo, seamos honestos, si el líder sindical que tiene el apoyo, las masas, no gana, sales perjudicado. De jure suena muy bien, es un avance. De facto, resulta que pareciera que se puede buscar la manipulación de una forma diversa para que esta misma persona pues, siga ostentando el poder. Entonces, mientras las personas no tengan dentro de sí, doctor, la dignidad de actuar conforme a derecho y conforme a lo que le den sus principios morales, ¿sí? Pues las cosas van a seguir aparentemente como están. Algo tiene que pasar, esperemos que sí. Señor presidente, haga efectivo el artículo 123 en su vertiente de salario mínimo. Es por el bien de México. Usted lo dice en su Plan Nacional de Desarrollo. Primero los pobres. Para acabar con los pobres tienen que tener trabajo, pero para tener trabajo necesitan ganar lo suficiente para vivir con dignidad. Esta dignidad debe de venir en su austeridad republicana, debe de reforzarse en el Senado, en la Cámara de Diputados para la próxima sesión, porque la que teníamos ya se terminó. Agradecemos infinitamente a Esfera Noticias, a Martita Obeso Suro, a nuestra gente Citlali, que hace amablemente el favor de conducirnos los circuitos electrónicos que nosotros no dominamos y que nos hacen llegar hasta ustedes. Es un placer, tengan ustedes muy buena tarde. No olviden, próxima semana vamos a menuzar nueva reforma laboral. Que tengan ustedes excelente. Gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor.